Consideramos en nuestro estudio el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, dentro del cual analizamos el segundo discurso de Moisés dado al pueblo de Israel en las orillas del río Jordán. Antes de dar ese paso decisivo que llevará a Israel a la toma de la tierra prometida. La verdad que el paso del Jordán, apreciados hermanos, representa la puerta de acceso o la tierra de promisión, a la tierra de promisión propiamente tal. El legislador presenta ante la congregación de Israel en términos de la más profunda solemnidad de lo que tendrían a su entrada a la tierra. Sin ocultar absolutamente nada, este legislador, Moisés, manifiesta que tendrían serias dificultades y formidables enemigos al entrar en esta tierra de promisión. Pero sin desear desanimarlos, les advierte para poder prevenirles, para poder advertirles y para poder que estén preparados. La solemnidad de sus palabras, fíjese que se hacen oír. En nuestro estudio anterior, ahí en el texto 3 del capítulo 9, podemos leer: sabe pues hoy que Yahvé tu Dios es el que pasa delante de ti, fuego consumidor, que los destruirá a los enemigos y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirá luego, como Jehová te ha dicho. Ante este texto vemos que existía el peligro por parte de Israel de la autocomplacencia, es decir, de la satisfacción propia al verse de poder despojar o tener triunfo frente a estos formidables enemigos. Las palabras de amonestación entonces fueron dirigidas por este fiel ministro de Dios a los corazones y a las conciencias de sus hermanos que conforman el pueblo de Israel, que les manifiesta en el texto 4 del capítulo 9, lo estudiamos en nuestra reunión anterior. No discurras en tu corazón cuando Yahvé tu Dios los habrá echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha metido Yahvé a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas gentes Yahvé las echa delante de ti. Esta era la realidad que Israel tenía que tener en su corazón y en su conciencia. Aquí Moisés les expone dos grandes principios que tenían que tener en cuenta. Primero, era simplemente el cumplimiento de la promesa de Dios a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, el hecho de que poseerán esa tierra de promisión. La promesa en la gracia y en la misericordia de Dios dada a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y qué dijo en esa promesa Dios? Que les daría la tierra en perpetuidad a su descendencia por herencia, por amor a ellos, Abraham, Isaac y Jacob. No era por amor a Israel como pueblo, como nación. Segundo, las naciones de Canaán habían llegado al colmo de su maldad. La iniquidad que tenían estas naciones había llegado, pero a lo sumo delante de Dios. Por lo tanto, iban a ser expulsadas. Estas eran las dos grandes principios y las dos grandes razones por las cuales Israel tenía que tener en su conciencia y en su corazón. Por eso Dios, a través de este fiel ministro, le dice: no discurras en tu corazón cuando Yahvé tu Dios los habrá echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha metido Yahvé a poseer esta tierra. Nada, de ninguna manera tenían que tener ese pensamiento. Israel entonces, por lo tanto, no tenía ningún motivo para engreírse o envanecerse. De una manera conmovedora, entonces, e impresionante, Moisés les manifiesta todas las principales escenas de su vida que ha tenido Israel a través del desierto.
Estas son manifestadas delante del pueblo en este segundo discurso. Moisés entonces realiza una mirada retrospectiva para poder hacer recordar a Israel sus infidelidades en las que ha incurrido. Les recuerda desde el monte Joreb hasta Cades Bernea y ¿qué alude en este recuerdo, en esta mirada retrospectiva? Aquel becerro de oro y su adoración, siendo este un grave pecado de apostasía por parte de Israel, y debido a ese pecado de apostasía por adorar a este becerro de oro, causó la ruptura de la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Esta ruptura está expresada o está dramatizada en el quiebre de las primeras tablas de la ley, provocando de esa manera la ira de Yahvé, la ira de Dios con este pueblo. Y les recuerda también Moisés lo pasado en Tavera, en Masá, en Gibrot Hatabaj. ¿Cuál es el resumen? El texto 24 del capítulo 9 resume lo que Israel ha sido para Dios y para Moisés en todo este tiempo. Rebeldes habéis sido a Yahvé desde el día en que os conozco. Este es el resumen en el cual, ¿no es cierto?, Moisés les habla al pueblo de Israel, a su conciencia y a su corazón, para hacerles despertar de la condición y de la forma con que se han conducido a través de este desierto. Cuán admirables entonces son las palabras de este fiel servidor, y cuán extraordinariamente pequeños debió haberse sentido el pueblo de Israel al escuchar las palabras, las palabras de Moisés, recordándoles retrospectivamente todo su andar a través de este desierto y ver todos los sellos con que ellos han incurrido en este desierto. Moisés intercedió por el pueblo ante Yahvé, que estaba pues presto a destruir a Aarón y al pueblo por todo lo que sucedió en ese monte bajo ese becerro de oro con que los adoraron. Pero las palabras maravillosas dirigidas por un ser humano al Dios vivo y verdadero, con poderosas súplicas. El texto 26 del capítulo 9 nos recuerdan esas palabras poderosas y maravillosas que Moisés dijo. Oré a Yahvé diciendo, oh Señor Yahvé, no destruyas tu pueblo y tu heredad, que has redimido con tu grandeza, al cual sacaste de Egipto con mano fuerte. Retumban en nuestros oídos estas sencillas y profundas palabras. Oh Señor Yahvé, es decir, oh Dios mío, oh Dios vivo y verdadero, oh ser de Dios, no destruyas tu pueblo y tu heredad, que has redimido con tu grandeza. Palabras que aún suenan en el día de hoy. Se necesita, decíamos, hombres en la iglesia del día de hoy, hombres abnegados, sencillos, humildes, con sabias palabras como estas, con palabras elocuentes, dichas en el secreto de su corazón. Oh Señor, no destruyas tu pueblo y tu heredad, no permitas circunstancias dentro de la iglesia que destruyan a tu pueblo y a tu heredad. ¿Por qué? Porque nos has redimido con tu grandeza. Es la responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios ser abnegados, humildes y sencillos, y poder interceder por medio del pueblo de Dios ante todas las circunstancias que la iglesia del día de hoy, en estos tiempos modernos, se ve enfrentada.
¿Eres tú uno de esos hijos de Dios que pueden decir en los secretos de su corazón, cerrado en tu cuarto: oh Señor, Dios nuestro, no destruyas tu pueblo, no destruyas el testimonio que da tu pueblo y tu heredad, porque nos has redimido con tu grandeza? Estos son los hombres que necesita la iglesia de hoy. Estas son las mujeres creyentes, abnegadas y sencillas que la iglesia de hoy necesita. Teniendo todo esto, apreciados hermanos, en cuenta, les invito entonces a seguir considerando en nuestro estudio el libro de Deuteronomio, el cual en esta hora nos toca analizar el capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Y consideraremos en esta noche la primera porción, es decir, leeremos Deuteronomio capítulo 10 desde el texto 1 al texto 11. Así dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Yahvé me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de sitín. Aquí cabe una observación. La madera de sitín es una madera de acacia. La madera de acacia es una madera muy fina y muy resistente a todos los embates del tiempo, es decir, es noble esta madera, no se pudre ni con la lluvia, ¿no es cierto?, ni con la humedad. Es una madera muy adecuada y, cosa curiosa, es la madera con que se hizo la mayoría de los objetos del tabernáculo. E hice un arca de madera de sitín, es decir, una madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Yahvé os había hablado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Yahvé. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Yahvé me mandó. Después partieron los hijos de Israel de Beerot Bené Yacaam a Mosera, y allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Y de allí partieron a Gulgod, y de Gulgod a Yobat, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Yahvé a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahvé, para que estuviese delante de Yahvé para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Aquí nos cabe una observación en el texto 8. Fíjese que en el texto 8, la Septuaginta y la Vulgata omite el pronombre su, simple dice para servir. Entonces, el texto de la versión de los 70, que es la versión griega, evita la expresión su, para que llevase el arca al pacto de Jehová, para que estuviese delante de Yahvé, para servirle. Aquí dice para servir y para bendecir en su nombre. Ahí ese su lo omite. Dice simplemente para servir y bendecir el nombre hasta el día de hoy. Evite ahí la Vulgata, que está en latín, y la versión griega del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, omite el pronombre su y dice para servir, nada más. Texto 9. Texto 8, texto 9. Dice así: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahvé es su heredad, como Yahvé tu Dios le dijo. Texto 10.
Y yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Yahvé me oyó también esta vez, y no quiso Yahvé destruirte. Aquí también hay una observación. Fíjese que la Septuaginta eh, omite los primeros días, como los primeros días, lo omite. La versión griega dice, yo estuve en el monte 40 días y 40 noches, y Yahvé me oyó también esta vez, y no quiso Yahvé destruir. Texto 11. Y díjome Yahvé, levántate, anda para que partas delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres, les había de dar. Aquí, fíjese, la versión griega dice, expresa este pueblo. Díjome, Yahvé, levántate, anda, para que partas delante no del pueblo, sino de este pueblo. La versión griega lo manifiesta así. Para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Este amado siervo de Dios parece no cansarse nunca de repetir a oídos del pueblo las interesantes, importantes y significativas sentencias del pasado. La verdad que para Moisés, para él, son siempre palabras preciosas. Su corazón, fíjese, se deleitaba en recordarlas, y esas palabras jamás perdieron su encanto ante sus ojos. Moisés hallaba en sus palabras que le decía al pueblo de Israel, recordando su condición y exhortando a ese ánimo, manifestándoles la verdad, hallaba en esas palabras un tesoro inagotable para su espíritu. Esas palabras para Moisés eran una poderosa palanca moral, es decir, una base de piedra sólida, una palanca moral con la cual podía levantar el ánimo del corazón del pueblo de Israel. No solo les exhortaba, no solo les daba la realidad que estaban viviendo, sino les manifestaba los peligros, pero también les animaba en su corazón. Estos llamamientos poderosos son profundamente conmovedores al leer el texto bíblico. Nos recuerdan constantemente, fíjese, como aquellas palabras inspiradas por el apóstol Pablo, por ejemplo. Esas palabras inspiradas que el apóstol tenía, inspiradas por el divino autor en su corazón, y manifestaba a sus hermanos, como las que manifestó, por ejemplo, a los hermanos que se reunían en el nombre del Señor Jesús en la ciudad de Filipos. Y él les escribe una epístola a los filipenses, con palabras inspiradas por el divino autor, que el apóstol recoge y guarda en su corazón. Y allí en el capítulo 3, por ejemplo, en el texto 1 de Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 3 para recordar estas palabras que el apóstol decía a sus hermanos, ¿no es cierto? Y en el texto 1 dice, a mí a la verdad no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué quiere manifestar el apóstol Pablo a los filipenses? El apóstol Pablo se gozaba con las palabras que volvía a repetir constantemente a los hermanos que se reunían en esa ciudad. Quizás les escribió muchas epístolas, pero la que quedó registrada les dice, a mí a la verdad, en el texto 1 del capítulo 3, dice, resta hermanos que os gocéis en el Señor. Pero le dice, a mí a la verdad no me es o no es molesto el escribirlo siempre las mismas cosas.
Yo agrego estas palabras porque está en imperativo en el griego koiné esta exhortación. A mí, a la verdad, no me es molesto, no es molesto escribiros las mismas cosas. Porque para vosotros, le dice a los filipenses, eso es seguro. El volver a recordar siempre las mismas amonestaciones, y más si son inspiradas por el divino autor, eso es seguro para los oyentes. El pobre corazón humano, apreciados hermanos, es siempre inquieto e inconstante y es vagabundo. El corazón humano siempre busca y anhela algún nuevo tema. Siempre, ya de nuevo este tema. No, 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 no. El corazón humano inquieto, inconstante y vagabundo siempre quiere buscar nuevos temas. Pero el fiel apóstol, parece que el método divino no son los nuevos temas. El fiel apóstol halló su más intenso y seguro deleite en desenvolver y el insistir en los mismos temas y los preciosos temas de siempre. ¿Por qué? Porque estos temas arraigan en rica abundancia, el poder apreciar, el poder estar alrededor de la persona de Cristo, del Señor y de la cruz del Señor. El hecho de estar constantemente desenvolver e insistir en los preciosos temas que hablen de la persona de Cristo y de la cruz del Señor son las que se arraigan en el corazón y manifiestan una rica abundancia en el Señor. Podemos hablar de muchos temas en las predicaciones y en los ministerios, en la iglesia. Temas de circunstancias actuales, temas de la contingencia del día de hoy. Pero la verdad que el único tema que tiene la Escritura es alrededor de la persona de Cristo y de la cruz del Señor. Estos son los temas que arraigan y manifiestan la rica abundancia de las riquezas de Cristo. Temas en los cuales nosotros como iglesia y como cristianos y como creyentes son los que tenemos que profundizar. El apóstol había hallado en Cristo cuánto necesita para el tiempo presente como para toda la eternidad. He ahí el tema precioso. El apóstol había hallado para su tiempo presente, como para toda la eternidad, las glorias de Cristo. Y esas glorias de Cristo habían eclipsado enteramente todas las glorias de la tierra y de la naturaleza, con toda su problemática y con todas las circunstancias. Y déjeme decirle que en el primer siglo la iglesia sí que vivió circunstancias extremas. Las glorias de Cristo habían eclipsado enteramente todas las glorias de la tierra y sus circunstancias y sus problemáticas y de la naturaleza. Fíjese que él pudo decir, ahí en el texto 4, en el texto 7 de Filipenses, veamos qué es lo que dice en el texto 7 y 8 de la epístola, del capítulo 3 de la epístola a los Filipenses. Pero las cosas que para mí eran ganancia, aquellas cosas del mundo, la filosofía helénica, la elocuencia de aquellos filósofos, grandes temas nuevos, aquel mundo helénico, cultural y semítico que se reunía a escuchar nuevos temas
y nuevas circunstancias, nuevos pensamientos alrededor de aquellas escuelas filosóficas. Ese era el mundo del apóstol y del primer siglo. La escritura se escribió en la encrucijada de la cultura helenística y de la cultura semítica. Sin embargo, el apóstol manifiesta, pero las cosas que para mí eran ganancia, eran reputado pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. La verdad, apreciados hermanos, que este es un lenguaje de un verdadero cristiano. Aquí cabe una pregunta que hacernos, ¿verdad? ¿Soy yo uno de esos verdaderos cristianos en el cual todas las cosas del mundo que eran ganancia las has considerado como pérdidas en el día de hoy? A tal punto de poder considerarlas, ¿no es cierto?, una pérdida por amor de Cristo y, y tenidas delante de Dios como un estiércol. Palabras profundas del apóstol. La verdad, como decía, apreciados hermanos, este es el lenguaje de un verdadero cristiano, de uno que ha hallado en Cristo el objeto que absorbe por entero su ser y domina su corazón y su vida. Es decir, un verdadero cristiano no tiene otro tema que Cristo en su corazón y las glorias de Cristo. Y déjeme decirle que la gracia de Dios ha sido tan grande que nos ha llamado a compartir su gloria. ¿Cuál? La de Cristo. La Escritura entonces no tiene otro tema más sublime que la persona de Cristo. Y la Escritura no tiene otro tema más sublime que la obra de Cristo. Y el cielo no tiene otro tema más que el perfume que dejó el hecho de que Cristo haya muerto en esa cruz de ignominia y haya resucitado al tercer día y se haya sentado a satisfacción del Padre a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Los cielos no tienen otro tema más que Cristo. Déjeme preguntar ahora entonces, ¿cuál es el tema de la iglesia del día de hoy? ¿Cuál debe ser el tema de la iglesia en el día de hoy? Las circunstancias que suceden alrededor de la iglesia, de ninguna manera. El lenguaje de un verdadero creyente en Cristo es el objeto que absorbe por entero su ser y domina su corazón y su vida. ¿Qué puede ofrecer el mundo a tal hombre? Nada. ¿Qué puede el mundo hacer por él? Nada. Las riquezas, los honores, las distinciones. El apóstol todo lo consideraba, todas esas cosas del mundo la consideraba como un estiércol. ¿Y esto por qué? Porque él había hallado a Cristo.
había visto en el Señor, al objeto que había atraído de tal modo su corazón, que al aceptarlo y al conocerle y ser hallado en él, constituía el principal deseo de su corazón y de su alma. En otras palabras, Dios había venido a vivir a su corazón por medio de Cristo. Y el Espíritu de divinidad había transformado su ser. Si alguien hubiese hablado al apóstol Pablo de algo nuevo, si alguien hubiera dicho al apóstol Pablo, oye, mira, aquí hay un tema nuevo, totalmente distinto, ¿cuál habría sido su respuesta? Simplemente esta, y es la que encontramos en las Escrituras. Lo he encontrado todo en Cristo. Nada deseo. He hallado en Él las inescrutables riquezas de su gracia, la sólida base de su amor y de su justicia. Y he hallado a Dios por medio de Él. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la gracia y del amor. Y todo aquello está expresado para que esas riquezas de su gracia sean vividas, sean reveladas, sean comprendidas y gozadas en mi vida espiritual. Y esas riquezas de la gracia de Cristo es la que tiene que la iglesia del día de hoy tomar. Todas las cosas del mundo entonces se desvanecen como la bruma de la mañana. Y mientras duran, son enteramente inadecuadas para satisfacer los deseos y las aspiraciones de un alma inmortal. Al hablar de un alma inmortal, me refiero a un creyente en Cristo. Fíjese, apreciados hermanos, entonces, ese es el orden del pensamiento que nos ha llevado a la incansable repetición que encontramos en el discurso de Moisés. Ese es el nivel de pensamiento, la lógica que Moisés tiene al volver a repetir una y otra vez al pueblo de Israel las palabras y los hechos de los grandes acontecimientos de la maravillosa historia del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta llegar a las fronteras de la tierra de promisión, donde Él está allí a las orillas del río Jordán, manifestándole este segundo discurso. Cuán grato es para Moisés, cuán grato es para él, y cuán útil y necesario para ellos presentar los sellos relacionados entonces con esas dos tablas que nos habla el capítulo 1, desde el texto 1 al texto 4 que acabamos de leer. El primer par de tablas fue estrellado al pie de ese monte, pero el segundo par de tablas, nos dice la Escritura, fueron encerradas en el arca de madera de Sitín, de acacia. Podríamos volver a recordar el texto 1 al texto 4 del capítulo 10. ¿Qué dice? Y en aquel tiempo Yahvé me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste y las pondrás en el arca. E hizo una arca de madera de Sitín y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano.
y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Yahvé os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y diómelas Yahvé. ¿Qué lenguaje humano, apreciados hermanos, puede desenvolver la profunda significación e importancia moral de lo que acabamos de leer, de este hecho? Las tablas rotas. Fíjese que en el capítulo 10 de Deuteronomio hace su manifestación propia aquí, ¿verdad? En él, el legislador presenta a los corazones del pueblo escenas pasadas y circunstancias en tales términos como si quisiera dejarles grabadas en las mismas tablas del alma. Eso es lo que desea perpetrar en el corazón del pueblo de Israel, grabar estas palabras en las mismas tablas de su alma. Y fíjese que les permite Moisés oír la conversación habida entre él y Yahvé, cosa que en Éxodo solamente tenemos los hechos de las circunstancias con que fueron rotas las tablas. Sin embargo, aquí en el libro de Deuteronomio, Moisés les permite oír la conversación que tuvo él con el ser de Dios. Y les cuenta lo que sucedió durante aquellas misteriosas 40 días sobre la cumbre en aquel monte cubierto por la nube. Les deja oír la referencia del ser de Dios, de Yahvé, con respecto a las tablas destrozadas, la expresión adecuada y poderosa de la completa inutilidad del pacto humano. ¿Por qué fueron rotas aquellas tablas al pie del monte? Aquellas tablas que eran la base de la alianza que Dios estaba haciendo con su pueblo amado, Israel. ¿Por qué fueron rotas aquellas tablas? Porque ellos, el pueblo, Israel, habían faltado vergonzosamente. Aquellos fragmentos destrozados proclamaban el hecho humillante de su ruina sin esperanza, desde el punto de vista de la ley, ciertamente. Y desde ese punto de vista, aquellas tablas que eran la alianza del pacto entre Dios y su pueblo, estaba todo perdido. Tal era la evidente significación de ese hecho, de que las tablas fueran quebradas. Las tablas rotas transmitían al corazón de Israel el tremendo hecho de que en cuanto todo se relacionaba al pacto, estaba completamente arruinado y sin remedio. Estaban en quiebra desde el punto de vista de la justicia. Pero luego viene ahora la segunda entrega de las tablas. ¿Y qué puede decir Israel con respecto a las segundas tablas? Solo puede decir, gracias a Dios. Estas segundas tablas, por lo tanto, proclaman una cosa totalmente distinta. ¿Y qué nos dice el texto 5 del capítulo que nos toca en esta noche? Y volví y descendí del monte, dice Moisés, y puse las tablas en el arca, las segundas, que había hecho, que allí están, en el arca, como Yahvé me mandó. Bendito hecho, ¿verdad? Precioso hecho, allí están en el arca. Sí, tapadas con el arca, y el arca. ¿Qué nos habla del arca? El arca nos habla de Cristo, aquel Hijo de Dios, el ungido de Yahvé, que magnificó la ley y que la hizo honorable, que cumplió toda jota y todo tilde de aquella ley para la gloria de Dios y la
sempiterna bendición de su pueblo y del hombre hasta el día de hoy. Qué preciosa porción de las Escrituras. Gracias a Dios por esas segundas tablas que fueron puestas en aquella arca que nos habla, de ella de madera de sitín, que nos habla de Cristo. Hago un paréntesis, apreciados hermanos, y les insto a poder recordar los estudios del tabernáculo que hicimos tiempo atrás, para poder que recordéis todos los elementos del arca y todos los utensilios que habían en ese tabernáculo que nos habla de Cristo. Cierro ese paréntesis. Mientras que los fragmentos de las primeras tablas publican el triste y humillante historia del completo fracaso y ruina de Israel, las segundas tablas encerradas en esa arca exponen la preciosa verdad de la gloriosa persona de Cristo. Recordará usted que aquella arca está hecha de madera de sitín. Esa arca representa a Cristo. La madera de sitín representa la humanidad de Cristo. Incorruptible. Por eso era de madera de acacia. La madera de acacia, como decíamos, es una madera fina, es una madera noble, que no se corrompe con los elementos, con la humedad, la lluvia, etc. Eso revela la humanidad de Cristo. Esta arca habla de Cristo, revela la madera de sitín, habla de la humanidad de Cristo, incorruptible. Pero aquella arca posteriormente fue revestida de oro y sobre ella puesta un propiciatorio, una tapa. Y fue puesta en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Ese oro habla de la deidad de Cristo. De la deidad de Cristo. Y la tapa habla de Cristo, que cubrió precisamente la ley. Es decir, Cristo cumplió toda la ley. Ni una jota, ni un tilde de ella para la gloria de Dios y la sempiterna bendición de su pueblo y de los hombres hasta el día de hoy. Cristo la cumplió. Las segundas tablas, entonces, encerradas en esa arca, exponen la gloriosa verdad que Cristo, que es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Primeramente al judío, dice la Escritura, y también al gentil, es decir, a usted y yo. Gentil significa no judío. Ciertamente que los israelitas no pudieron entender como lo entendemos hoy nosotros a este lado de la cruz en el día de hoy. No pudieron entender a profundidad lo que significaba de que estas segundas tablas de la ley estuvieran encerradas en esa arca. Pero por la soberanía y la misericordia de Dios lo entenderán dentro de muy poco tiempo, ¿verdad? Lo que nos toca entender a nosotros en el día de hoy es que la verdad es expuesta a estas dos tablas. Primero, el fracaso de todo en las manos del hombre. Esa es la primera lección que nosotros podemos entender. Cuando el hombre echa mano a las cosas de Dios y se pone sobre las cosas de Dios, es un fracaso total. ¿Verdad? Y la segunda lección es la eterna estabilidad del pacto de la gracia de Dios que tiene su pueblo o cada creyente ratificado con la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando un verdadero creyente en Cristo actúa bajo la dirección del Espíritu de Dios,
conforme a su palabra y actúa bajo la gracia de Dios, entonces existe la eterna estabilidad y fructífera obra de Cristo Jesús. Porque no estará actuando Él como hombre, sino estará actuando Dios a través de Él como un siervo fiel en las manos de Dios. El texto 6 y el texto 9, leámoslos para poder recordarlo, dice así: después partieron los hijos de Israel de Beerot Bene Yacam a Mosera, y allí murió Aarón. Y allí fue sepultado, y el lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron de Gudgod, y de Gudgod a Jobat, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Yahvé a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahvé, para que estuviese delante de Yahvé, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni en heredad con sus hermanos. Yahvé es su heredad, como Yahvé tu Dios le dijo. Fíjese que el texto 6 al texto 9 que acabamos de leer y de considerar es un paréntesis dentro del relato que estamos considerando en la historia de Israel. En este paréntesis en el cual Moisés agrupa dos situaciones muy relevantes. Primero, agrupa de manera sorprendente y de muy eficaz en el texto las circunstancias entresacadas con una santa destreza de la historia del pueblo de Israel. Y como segundo punto, toma un ejemplo del gobierno de la gracia de Dios. La muerte de Aarón es el ejemplo primero. Y la elección y la elevación de Leví a Dios es el segundo. Pero aquí en la historia, la muerte de Aarón y la elevación, ¿no es cierto?, a la bendición de Leví, al nombre de Dios, van juntas. No con miras de una cronología sincrónica o diacrónica, sino con un gran fin moral, están escritas aquí, no como una cronología sincrónica o diacrónica, sino con un gran fin moral están escritas aquí para nosotros, siempre presente en el pensamiento de Moisés. Todo lo que escribe tiene un gran fin moral para el corazón, no solo de su pueblo amado, sino que para nosotros en el día de hoy. Podríamos preguntarnos entonces, apreciados hermanos, si Moisés está hablando acerca de la retrospectiva que ha tenido todo el pueblo de Israel a través de su vida en el desierto, y está hablando de las tablas quebradas y las nuevas tablas, ¿por qué pone este paréntesis? ¿Por qué introducir Moisés a manera de paréntesis y en forma abrupta en el texto, así se ve en el texto masorético hebraico, estos dos acontecimientos tan especiales para la historia de Israel, que es la muerte de Aarón y el levantamiento espiritual y moral por parte de la tribu de Leví? ¿Por qué lo hace? Simplemente para poder dirigir el corazón de su pueblo hacia un gran punto de obediencia. He ahí la finalidad moral y la gran lección para nosotros en el día de hoy. Moisés agrupa estos hechos a fin, según la sabiduría que le fue dada a él delante del Señor,
El uso que el legislador hace de este paréntesis es para rebustecer el fundamento de su llamamiento final al corazón y a la conciencia de su pueblo. Y para poder dar una fuerza a su exhortación, ya que los apremia con la absoluta necesidad de obedecer implícitamente los estatutos y los derechos y los preceptos divinos. Tal es la razón por la que tuvo que referirse a estas dos situaciones. Primero, vamos a comentar la elevada posición que tenía Aarón. No olvide usted que Aarón tenía una posición muy prestigiosa. Era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Es decir, el sumo sacerdote, no olvide usted, lo estudiamos en el libro de Números, en el libro de Levíticos, es el representante de la misericordia y de la gracia divina. Ese es el sumo sacerdote de Israel. Y Moisés, que es el legislador, es el representante de los derechos y de la ley divina. Por lo tanto, la posición que tenía Aarón como sumo sacerdote, es decir, como el representante de la misericordia y de la gracia de Dios, era una posición muy privilegiada delante del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con Aarón? Fue despojado de sus vestiduras para honra y hermosura. No olvide usted de que las vestiduras del sumo sacerdote, representante de la misericordia y de la gracia de Dios, era para honra y hermosura. Fue despojado de sus vestiduras, que eran para honra y hermosura, y fue privado de la vida. ¿Por qué? Por la desobediencia a la palabra de Dios. He ahí la primera razón. Luego debemos recordar el trato de Dios con Leví, ¿verdad? Con la tribu de Leví, en el cual allí brilla la gracia con tan maravilloso resplandor. Y si usted recordará en el libro de Números y en el libro de Levítico que estudiamos, vuelvo a decir, recomiendo, apreciados hermanos, que volváis a estudiar y repasar los estudios hechos del libro de Números y de Levítico. Leví era un fiero, cruel y voluntarioso que fue levantado de su ruina moral. No olvidéis eso de Leví, de la tribu de Leví. ¿Quién era Leví? Era un hombre fiero, cruel y voluntarioso, pero que fue levantado de su ruina moral y colocado junto a Dios. ¿Qué dice el texto 8 aquí en el capítulo 10 con respecto a Leví? Y en aquel tiempo apartó Yahvé a la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que llevase el arca del pacto de Yahvé. Observe, el arca del pacto. No olvidéis que el arca en el pacto, en el lugar santísimo, estaba la gloria de Dios, el Shekinah. Observe, Leví fue elegido para que llevase el arca del pacto del ser de Dios. Un privilegio tremendo que ninguna otra tribu tuvo, para que estuviese delante de Yahvé, no solo que llevase el arca, sino estuviese delante del ser de Dios. ¿Qué más? Para servirle. ¿Y qué más? Y para bendecir en su nombre. Este Leví, que era fiero, cruel y voluntarioso, fue levantado de su ruina moral y colocado con todas estas bendiciones. Aquí
brilla la gracia y con un maravilloso resplandor en esta tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto, que habla de Cristo, y para que estuviese delante de Yahvé para servirle y para bendecir su nombre. Podríamos hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque estos textos nos tocan mucho a nosotros en el día de hoy. El hecho que Leví llevase el arca del pacto, esa arca del pacto habla de Cristo. Por lo tanto, este texto 8 en el día habla del creyente del día de hoy. Tú llevas en tu corazón a Cristo el Señor. En otras palabras, apreciados hermanos, consideras al Señor Jesús no solo como tu mero Salvador, sino como el Señor de tu vida. Esa es la diferencia. Muchos en el día de hoy solo consideran al Señor Jesús como su gran Salvador. Amén. Pero muy pocos lo tienen como el Señor soberano de su vida en su corazón. Eso es lo que significa llevar el arca del pacto en el corazón, para estar delante del ser de Dios, para poder servirle y para bendecir su nombre en el nombre de Cristo. Qué maravillosas palabras. ¿Cómo podemos pensar lo siguiente? ¿Cómo es que este incidente de Leví va emparejado con la muerte de Aarón? ¿Cómo podemos comparar estas dos situaciones de este paréntesis que nos da aquí Moisés? Sencillamente Moisés lo coloca en la escritura inspirada por el divino autor para exponer las benditas consecuencias de la obediencia. Primero, si la muerte de Aarón demostraba el funesto resultado de lo que significa desobedecer a la palabra de Dios. Sí, apreciados hermanos, el desobedecer la palabra de Dios trae funestas consecuencias y resultados. Y segundo, la elevación por parte de la tribu de Leví ilustra el precioso fruto de la obediencia. ¿Podríamos oír las palabras de Dios inspirando al profeta Malaquías con respecto a este punto? Les invito entonces a oír las palabras de Dios en el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 2, apreciados hermanos, Malaquías capítulo 2, y vamos a leer el texto 4 al texto 6. ¿Qué dice allí Dios a través de la pluma que escribió el profeta Malaquías? A todo esto Malaki significa mensajero, el mensajero de Dios. Capítulo 2, texto 4 al texto 6. Así dice la palabra del Señor. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor. Ese temor no es miedo, sino que es un temor reverente. Mi pacto fue con él, con el de Leví, de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mí, de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. He ahí las palabras de Dios a través del profeta acerca del pacto que Dios hizo con la tribu de Leví.
Y aquí se establece que Yahvé hizo el pacto de vida y de paz con esta tribu por su temor, ese temor reverente que tuvo Leví. ¿Y cuándo fue eso, dice usted? Déjeme recordarle que cuando Moisés bajó con las primeras tablas del monte Joreb, después de haber estado con Dios, y al ver el pueblo de que adoraba en la apostasía a ese becerro de oro, y en ese impetuoso actitud de Moisés que quebró las primeras tablas hechas por Dios, al pie del monte, Moisés preguntó, ¿quién está por Yahvé? El ser de Dios. Y toda la tribu de Leví se puso detrás de Moisés y dijo, nosotros estamos con Yahvé. He ahí el temor reverente que hace referencia el profeta Malaquías. Y Moisés dijo, poned vuestra espada en vuestro muslo. Y ese día hubo un tremendo juicio en medio del pueblo de Israel, ejecutado a través de la tribu de Leví. ¿Y por qué fue castigado Aarón? Por su rebelión en las aguas de Meriba. Esto lo encuentra usted, apreciados hermanos, en Números capítulo 20. No vamos a entrar en detalles porque es un estudio ya realizado profundamente cuando estudiamos el libro de Números. ¿Y por qué Leví fue bendecido? Por su reverente obediencia y su temor reverente al pie del monte Joreb, expresado allí en Éxodo capítulo 32. Vamos a leer ahora el texto 10 y el texto 11 de nuestro capítulo que nos atañe en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Y yo estuve en el monte como en los primeros días, 40 días y 40 noches, y Yahvé me oyó también esta vez y no quiso Yahvé destruirte. Y díjome Yahvé, levántate, anda, para que partas delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les iba de dar. Aquí Moisés en el texto 10 y en el texto 11 vuelve otra vez al tema de su segundo discurso. Y dentro de este tema, Moisés les manifiesta que Yahvé cumplirá la promesa hecha a sus padres, a pesar de todo lo que Israel pueda hacer como pueblo, Dios cumplirá su promesa, porque Dios es fiel. Pondría a Israel en plena posesión de la tierra prometida, respecto a la cual juró a sus padres, es decir, las prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, la cual la daría y la daría a su descendencia por heredad perpetua. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y en la voluntad del Señor seguiremos considerando en nuestro estudio el libro de Deuteronomio.